Sin distancias, la UNED en Radio 3. La transformación digital en la que estamos inmersos diseña una nueva realidad en la que cada vez se demandan más perfiles profesionales que dominen las competencias digitales avanzadas. De hecho, la Comisión Europea estima que en los próximos años serán necesarios 20 millones de europeos formados en ese ámbito. Asimismo, esa transformación, además de digital, ha de ser sostenible. En ese ecosistema juega un papel fundamental la movilidad y el transporte, con el objetivo de una movilidad inteligente y sostenible. El proyecto Capacitación Digital y Sostenibilidad en el ámbito del transporte y la movilidad, que ha puesto en marcha la UNED junto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pretende responder a estos retos profesionales mediante 3 acciones formativas. 3 cursos de expertos profesionales que se orientan a la formación para pymes de sectores específicos: movilidad, turismo, economía circular, entre otros, así como para la formación de personas desempleadas y de personas trabajadoras. En este programa hablamos de este proyecto formativo y de otras muchas cuestiones relacionadas con la transformación digital, el transporte, la movilidad, la logística o la ciberseguridad. Hola, soy Manuel Castro, soy profesor y catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y estamos hoy aquí en este programa de radio con un montón de buenos amigos para hablar sobre temas de transformación, capacitación digital en el ámbito del transporte y la movilidad. Parece algo así muy serio, muy duro, muy eso, pero vamos a intentar darle un aspecto más cercano y poder hablar de estos temas que nos acompañan en el día a día, estemos tanto en las grandes urbes como estemos en un entorno rural. Siempre nos movemos, siempre hay transporte, para comer algo tiene alguien que transportarlo y le veremos un poco, como digo, la parte más personal a este tema como tal. Todo esto se engloba dentro de un proyecto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En esta línea hablaremos de este proyecto de capacitación digital y sostenibilidad en el ámbito del transporte y la movilidad, y son fondos de la Unión Europea, fondos de resiliencia, fondos de Next Generation. Vamos a empezar, yo ya me he presentado, como he dicho soy Manuel Castro, profesor de la Universidad a Distancia, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y catedrático aquí. Os pasaré ahora en primer lugar con mi compañera Elena Ruiz, que también es profesora de la Escuela de Informática y también colabora dentro de estos cursos que montamos aquí en la UNED, en este caso, y también es uno de los co-coordinadores del curso con el profesor Lirio San Cristóbal, que también es otro co-coordinador que no está hoy aquí con nosotros. Y ahora Elena nos presentará al resto de participantes en esta mesa. Gracias, Manuel. Pues sí, hoy nos acompañan Julio Navío, que ha sido vicerrector adjunto de Innovación Tecnológica de la UNED y es director de la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea; Javier Lorente, que ha sido directivo de Telefónica durante más de 20 años y actualmente es asesor en transformación digital para empresas y profesor en escuelas de negocio. También está con nosotros Ruth García, que cuenta con más de 14 años de experiencia y formación en el ámbito de la ciberseguridad y actualmente desarrolla su carrera profesional en INCIBE. Y por último, Daniela Rodríguez, que es máster en transporte y en energías renovables y cuenta con más de una década de experiencia en proyectos de movilidad sostenible. Pues muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros y vamos a empezar en esa línea que decía antes de acercar un poco esto al día a día nuestro como tal. Julio, por ejemplo, comentas algo más si quieres de tu perfil. ¿Por qué hace falta una transformación digital en general en el mundo? ¿Para qué nos tenemos que transformar? ¿Por qué no somos tan felices con el papel, el bolígrafo y como éramos hace 40 años que no había ningún problema ni nadie se pensaba en estas cosas de la transformación digital? Gracias por invitarme. Buenos días a todos. Efectivamente, yo vengo como director de la Cátedra Jean Monnet de Economía Digital en la UNED, en la que la Unión Europea quiere impulsar el conocimiento y el aprendizaje, las enseñanzas relacionadas con la transformación digital. Y es que para Europa, para la Unión Europea, la transformación digital es una de las estrategias claves. Ahora la Comisión Europea está hablando permanentemente de transformación digital y transformación sostenible, lo que se llama en Europa de Twin Transition, doble transición. Europa se ha dado cuenta de que vamos con retraso frente a China y Estados Unidos en la incorporación de las tecnologías digitales. Todos las usamos en el día a día, pero
realmente, como continente, como Unión Europea, vamos con retraso respecto a Estados Unidos y China. Por lo tanto, es muy importante que los ciudadanos europeos adquieran estas competencias. De hecho, la Comisión Europea pretende que para el año 2030 20 millones de europeos estén formados en competencias avanzadas digitales. Se prevé que para toda la población el 80-90% llegue a tener unas competencias básicas, pero que haya 20 millones de profesionales. Y en ese contexto de impulso a esa transformación digital que nos llega desde Europa, se enmarca esta iniciativa de formación sobre competencias en la movilidad y en el transporte. O sea que si queremos emplearnos en el día de mañana y tener un buen empleo, o pasamos por las transformaciones digitales o lo tendremos muy complicado. Exactamente, cada vez es más demandado, como digo, este perfil. 20 millones de profesionales son necesarios en la Unión Europea y estamos todavía a mucha distancia, y no solo en esa parte digital, sino también en la parte sostenible. Y desde ese punto de vista, el entorno, el sector, el ecosistema que conjuga digitalización y sostenibilidad es la movilidad y el transporte, porque por un lado necesita esa transformación digital para mejorar, incorporar estas capacidades, pero también es un elemento importantísimo en la sostenibilidad, por todo el tema de mejora del uso de energía, reducción de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Ahí es donde quería yo empezar justamente también con Javier para entender la parte de la sostenibilidad. O sea, ¿cómo ayuda esta transformación digital a que todo pueda ser más sostenible? O sea, estamos quemando el petróleo, que es algo con un valor añadido muy elevado para quemarlo solamente, y vivimos básicamente de los combustibles fósiles. ¿Hacia dónde tenemos que ir en el tema de movilidad? ¿Hacia dónde tenemos que ir en esa transformación digital para la movilidad y la sostenibilidad? Muchas gracias, Manuel, y gracias a todos los ponentes por compartir este ratito, ¿no? Pues mira, lo primero me gustaría hablar de las ventajas que tiene la digitalización para aplicarlas precisamente a eso que dices. Tiene muchas ventajas, pero hay dos muy importantes. Una de ellas es todo lo que tiene que ver con el registro de cualquier actividad que se produzca de forma digital, es decir, que un vehículo, por ejemplo, de reparto, yo lo puedo tener totalmente, continuamente monitorizado, generando datos digitales que luego podré tratar pues para cosas que podemos comentar después. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la escalabilidad, ¿no? Yo puedo, gracias a la digitalización, hacer que las máquinas hagan el proceso miles de veces o millones de veces cuando los haría un ser humano en ese tiempo, ¿no? Podríamos hablar también de la remotización, que también reduce a nivel de sostenibilidad, pero es cierto, la remotización al final lo que hace es que reduce la necesidad de ciertos aspectos logísticos y ciertos aspectos de transporte, ¿no? que podemos tocar más adelante, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en todo lo que es la lógica de redefinición de rutas para optimizar las rutas del transporte, o pensemos en la predicción de pedidos, por ejemplo, a nivel de alimentación, de forma automática para que no circulen camiones con una ocupación pues baja, ¿no? Todos esos aspectos, al final, ¿en qué se traducen? Se traducen en menos desplazamientos, se traducen en desplazamientos más eficientes cada uno de ellos. Incluso se puede monitorizar la conducción para que el consumo de combustible durante la conducción sea menor, todo eso de forma remota, y ayudar a los conductores a que modifiquen sus pautas de conducción. Pues todo eso va sumando, a veces un 1%, a veces un 2%, a veces un 3%, van sumando en esa aproximación del transporte a la sostenibilidad, ¿no? Sí, eso yo creo que es básicamente esa parte de que todo lo que vemos alrededor impacta negativamente y tenemos que intentar que impacte positivamente como tal y le quitemos ese impacto. Elena, la universidad, la UNED, ¿qué pintamos nosotros en este tema y por qué la formación, digamos, hace que sea necesaria y tengamos que avanzar en estas competencias digitales y en este caso también en la parte del transporte? Bueno, pues yo creo que desde la universidad, concretamente la nuestra, que es la UNED, estamos haciendo un trabajo que, con lo que ha introducido Julio Navío, pues creo que estamos aportando nuestro pequeño granito de arena, porque nosotros aquí tenemos 3 acciones formativas relacionadas con todo este sector del transporte y la movilidad sostenible. Si quieres te cuento brevemente un poquito de cada una de ellas. Tenemos una que se llama Competencias Digitales para el sector de la movilidad y el transporte,
creo que está teniendo una gran acogida. Estamos ahora mismo ya desarrollando la primera edición. Tenemos otra con un enfoque un poco diferente, una acción formativa que se llama Tecnologías y herramientas claves para la transformación digital en el sector del transporte, movilidad y logística, también muy interesante, que también ha arrancado ya. Y luego en el próximo curso vamos a empezar con una tercera acción formativa, que es digitalización sostenible en el sector transporte, movilidad, logística e infraestructuras vinculadas, automatización, marketing y aplicación. Así que, bueno, nosotros por nuestro lado estamos haciendo un poquito la labor de formación en todo esto que estamos hablando, ¿no? Que es tan importante y que va a requerir un montón de profesionales dentro de muy poco tiempo, lo requiere ya, ¿no? Sí, sí. Esta es la visión, digamos, que tiene en este caso el Ministerio de Transportes, que es el que ha, digamos, dotado. En este caso, todos estos cursos que hacemos en esta línea son todos gratuitos para el estudiante. Todos están financiados por la Unión Europea, en este caso, por el Ministerio de Transportes con los fondos Next Generation. Pero también se intenta exigir que el estudiante pues estudie, que es lo que tiene que hacer. O sea, no son cursos para ir a dar un paseíto por allí, no. Son cursos que en general son de 375 horas, cada uno de ellos, cada uno de los 3 expertos, y hay que trabajar durante unas 16 semanas seguidas. Los que estén interesados, de cara ya a la vuelta del verano, tendremos unas segundas ediciones de los 3 cursos, y las últimas ediciones que haremos serán ya en el 2025, a primeros, en enero de 2025, con lo cual si alguno estuviera interesado en formarse en alguna de estas líneas, como decía antes, que empiece ya un poco a interesarse y a ponerse en estos niveles. Una pregunta ya para los dos, para Julio y para Javier. Transporte y movilidad. ¿Por qué está eso en el centro de la digitalización y la industria 4.0, la sostenibilidad? Uno de los sectores que más contamina y que más energía utiliza es el de transportes, justamente. Nos movemos personalmente o movemos el mundo a cada lado. El comer cerezas de Chile en enero es una auténtica, desde el punto de vista sostenible y energético, es una, entre comillas, barbaridad. Pero el usuario es lo que demanda. Quiere tomarse cerezas en enero, pues hay que llevárselas. Eso significa un transporte logístico y además a un precio que tiene que ser competitivo. ¿Cómo veis todo ese tema de la digitalización? ¿Cómo está ayudando a esta industria 4.0? Y también al puntito más. Yo siempre que hablo de 4.0 hablo de 5.0. O sea, ¿por qué? Porque hay que ir a las personas, hay que ir a la sociedad. No hay que quedarse en la tecnología. ¿Cómo lo veis ahí? Bueno, por un lado, claramente, como hemos dicho ya, el sector del transporte, la logística, la movilidad es muy consumidor de energía. De hecho, ahora en esa línea de mejorar los compromisos que tiene la Unión Europea, que quiere ser un continente climáticamente neutro, es decir, 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero para el 2050, pues eso supone que los sectores más contaminantes, desde ese punto de vista, tienen que hacer un esfuerzo mayor en reconducir sus emisiones y su sostenibilidad. Desde ese punto de vista, la Unión Europea distingue entre sectores muy contaminantes y ahí la propia Comisión es la que dicta, desde el punto de vista de directivas comunitarias, qué reducciones tienen que realizarse versus los sectores menos contaminantes que se queda la normativa a nivel nacional, es decir, para que veamos el foco que está poniendo particularmente en movilidad y transporte, pero en general todo lo que sea incorporar digitalización para mejorar ese aspecto sostenible, como comentaba Javier, es muy importante. Estamos hablando de, por ejemplo, el concepto de las Smart Cities, la introducción de esa digitalización y sostenibilidad en las ciudades, pero también de la industria 4.0 y 5.0, como dice Manuel, en el que al final la digitalización lo que permite es automatizar los procesos de forma que sean más eficientes y, por tanto, menos contaminantes. Y ya se está hablando también a nivel europeo del concepto de industria 5.0. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la 4.0 lo que se trata es de introducir tecnologías digitales para mejorar esa sostenibilidad, y la 5.0 es poner el foco en el ciudadano, el foco en el individuo, de forma que toda esta transición se realice con una especial atención hacia el ciudadano europeo. Y yo creo que eso marca la diferencia respecto a otras aproximaciones geopolíticas que hace que la Comisión Europea siga teniendo muy presentes sus principios de cuidar, atender y estar pendiente de sus ciudadanos, también en el mundo digital. Yo creo que es clave el equilibrio entre los intereses particulares que tienen las personas. Yo creo que ahí hay que hacer una labor de formación, pero y de cambio de mentalidad. O sea, no es una cosa, no
no solo de formarse a nivel, no sé cómo decirlo, de una forma profesional, sino cambio de mentalidad en los ciudadanos de una forma, no sé, pues más humana, para que también sean conscientes de que lo sostenible a veces no es compatible con lo más cómodo para mí, que me llegue mi paquete en 2 horas, ¿no? Entonces hay que concienciación. Eso es la palabra que buscaba, era concienciación, más que formación, concienciación. Sí, el tema de gobernanza ahí es fundamental, digamos, esa línea, y todo ese tema, digamos, europeo de democratización, digamos, y de llegar al ciudadano, yo creo que es fundamental ahí. Sí. De hecho, hay una tendencia en línea con lo que decías de las cerezas, que tiene mucho que ver con lo que comentaba Elena, que es que ese concepto que se le ha llamado hiperconveniencia, que es, quizás Amazon es el mayor exponente, pero ahora tenemos a Temu, a Shein, a estas empresas de ultra fast fashion y pedidos de prácticamente de pocos euros que vienen desde la otra punta del mundo. Esa tendencia se está empezando a ver en el mundo de, fijaros, la propia digitalización permite esa conveniencia, pero se está viendo que tiene ciertos límites desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿no? Hay estadísticas que dicen que el 40% de los paquetes que circulan son devoluciones. 40%, claro. ¿No? Imaginaros si ese producto no se hubiera producido. Entonces, está habiendo esa tendencia, yo no sé si es una conciencia social o es una tendencia del propio mercado para protegerse, a empezar a unificar paquetes, a reducir, a hacer lo que se llama la última milla, que es el transporte desde el almacén final hasta la casa del usuario, esa última milla más sostenible, con vehículos totalmente eléctricos. Dicen que es lo más costoso, la última milla. Porque es la parte más que se multiplica más, ¿no? Entonces, toda esa parte está viendo una tendencia que a veces es un poquito una disonancia cognitiva, ¿no? Porque yo tengo a mi hija que por un lado te dice que cuidado con las vacas y el medio ambiente, y por otro lado está comprando en Shein. Entonces, vamos a ver, vamos a justificar los dos lados, ¿no? Pero que sí que está habiendo una preocupación creciente en ese sentido, ¿no? Esa es la parte esa de concienciación que decía Elena. Por eso digo, pero que esa tendencia está produciéndose, y el comercio electrónico ya empieza a verse que no todo vale, ¿no? Ya no solamente porque destruye el comercio local, etcétera, que esos son unos temas quizás más de mercado, sino porque realmente no necesitamos que 3 bolis, el azul, el rojo y el amarillo, nos lleguen en 3 momentos del día, 24 horas. No necesitamos eso normalmente, ¿no? El segundo tema que quería comentar es que la digitalización, otra de las características que tiene es la remotización. Y como decía al principio, ¿cuál es el transporte que menos huella tiene? Pues el que no se produce. Ese es el que... Y entonces la remotización nos permite muchas de las funciones que antes necesitaban una presencia local, pues no hacerla. Con lo cual, el transporte a nivel de transporte de negocios e incluso más a futuro, en transporte de ocio, pues puede verse enormemente reducido, ¿no? Por otro lado está la tendencia dentro de esa parte del concepto de los, por supuesto, el coche eléctrico, pero el coche autónomo, ¿no? El coche autónomo como elemento que no solamente es efectivo en consumo, sino que también es efectivo a la hora de planificar rutas, ocupación, etcétera, ¿no? Conceptos de compartición de vehículos que estamos viendo cada vez van a ser más potentes y cada vez va a ser menos necesario a nivel individual, que el número de desplazamientos individuales es brutal, que esos desplazamientos no se puedan optimizar. Vamos a tener herramientas digitales que nos van a permitir unificar esos desplazamientos. Y aunque a día de hoy nos parezca raro, pues el concepto del BlaBlaCar, ¿no? De decir, oye, vamos a ir a Valencia y resulta que yo tengo 2 sitios y una persona que vive a 100 metros tiene otros 3, ese concepto, gracias a toda esta tecnología de la inteligencia artificial, va a permitir que aquello sea más sencillo. Y yo, digamos, predigo que va a haber una tendencia cada vez más a eso gracias a la digitalización. Sí, yo creo que hay el cambio del consumidor, que en general va a lo que quiere. Ya nadie se compra un coche en la gente más joven, digamos, casi nadie saca el carnet de conducir, de hecho, como tal. Ni siquiera llegan a sin él. ¿Por qué? Porque se prevé que no va a hacer falta si vives en una urbe grande, claro. Si vives en un sitio remoto, normalmente no tienes más remedio que pasar por ahí. Julio, ¿algún tema así que te quede por ahí de ver esa transformación digital, cómo afecta a lo que tienes alrededor? O sea, yo siempre he hablado de un palabra que a mí me gusta mucho, que es la glocalización. O sea, el concepto global, pero enfocado en el entorno local, esa persona que tenemos antes. Pues un concepto también muy interesante relacionado con esta digitalización es el impulso a la multimodalidad. Es decir, que gracias a estas herramientas digitales vamos a poder hacer una planificación de nuestro transporte informada, con todos los datos que nos proporcionarán las diferentes plataformas, pero también
multimodal, es decir, que se van a utilizar de forma mucho más sencilla. Pues yo quiero ir a trabajar, voy a coger una bicicleta que la puedo reservar, luego voy a coger un tren de cercanías y luego puedo utilizar otro medio de transporte. Poder planificar con datos de forma eficiente y de forma digital todo ese transporte multimodal es también una de las prioridades que se están marcando desde Europa para mejorar la vida de los ciudadanos en este entorno de transporte digital. Pues muchas gracias. Nos despedimos, Julio. Muchas gracias por invitarme y espero que salgan muy bien los cursos, que ya están siendo un éxito y que en las próximas convocatorias seguro que lo son también. Muchas gracias. Gracias. En esa parte, digamos, de multimodalidad o de movimiento encaja todo el tema de la seguridad y la ciberseguridad. Todos estamos preocupados por qué ocurre con mis datos, qué ocurre con mi tarjeta cuando la saco para pagar en un transporte o qué ocurre con eso. Ruth, ¿cómo ves tú el tema de la seguridad y cómo nos afecta? ¿Podemos protegernos? ¿Podemos prevenirnos? ¿Debemos estar confiados o tenemos que estar un poco alerta en cómo nos movemos y cómo vivimos esta transformación digital? Bueno, pues es muy buena pregunta, porque es verdad que ahora con toda la transformación digital en la que estamos inmersos, estamos conectados y utilizamos distintas tecnologías y, como bien estabais mencionando, pues una de las primeras formas de conectarnos con los distintos servicios o dispositivos que utilizamos pues son vía aplicaciones. En este sentido es muy importante siempre pues verificar que instalamos las aplicaciones de markets oficiales, revisar qué permisos van a solicitar para su uso, si son coherentes, ¿no?, con el servicio que van a prestar, y también pues qué tipo de información van a solicitar sobre nosotros, que es un tema que también nos preocupa mucho a nivel de la ciudadanía, qué datos se van a recabar y con qué fin. En cualquier caso, pues la ciberseguridad es algo que está presente, es una necesidad, y como usuarios tenemos que ser conscientes de que hay distintos fraudes que van a intentar engañarnos para facilitar datos personales, para facilitar que introduzcamos incluso datos bancarios, y en este sentido pues es fundamental que permanezcamos actualizados, aunque es un tema que a priori pues nos pueda parecer complejo. En realidad hay distintos servicios que proporcionan esta información y nos pueden venir muy bien pues para que hagamos uso de todas estas nuevas tecnologías de manera segura. Daniela, movilidad, transformación digital, estamos en esa parte ya final, estamos ya empezando a ir un poco hacia la parte final ya del programa. ¿Cómo ves tú esa transformación de la movilidad, la transformación digital y la sostenibilidad? ¿Podemos tener un entorno más sostenible? ¿Podemos esperar un futuro mejor y con menos gasto energético, con una movilidad que nos dé servicio a todos? Bueno, pues esa es la idea. Por eso es lo que estamos trabajando hoy en día. La idea de la transformación de la movilidad, el objetivo es hacia modelos más sostenibles, ¿vale? ¿Para qué? Pues sencillamente para promocionar, como todos queremos, pues un futuro más verde, más sustentable. Y pues eso nos va a llevar a diferentes objetivos, que es lo que queremos, que es uno directamente a lo que todo el mundo apuesta, es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto pues lo estamos llevando a cabo a partir de diferentes sistemas que hoy estamos empezando a promocionar y a ver con nuevas tecnologías disruptivas y con toda esta era digital, que es toda la parte alternativa. Vemos la movilidad compartida como car sharing, bike sharing, scooter, vemos de todo hoy en día, que a partir de esta era digital es que nos estamos promocionando y estamos dando al objetivo, que es la reducción de gases de efecto invernadero. Por consecuente, pues obviamente estamos promoviendo la calidad del aire y así vamos a mejorar nuestra movilidad activa y por lo tanto pues estamos hablando de una conservación de los recursos y una mejor eficiencia energética, obviamente. ¿Y eso a qué nos lleva? O sea, es que todo va entrelazado a un mejor espacio urbano, a un mejor consumo, digamos, de este entorno. Entonces, digamos que todo está entrelazado, si lo podemos ver desde ahí, de la parte de movilidad y sostenibilidad. Todo tiene una ruedita, ¿no? Sí, esa parte de las ciudades inteligentes, digamos, ¿no? Que las ciudades deben ser más para la vida y además favorecerte que tengas todo lo que necesitas en un radio que no sea demasiado extensivo y además una movilidad que te puede llevar al punto donde quieras tener algún tipo de entretenimiento, algún tipo de trabajo o lo que sea, como tal, todo te ayude en ese entorno de vida. Efectivamente, la famosa también ciudad de los 15 minutos. Exactamente, esa es un poco la
la parte final. Es complicado porque ya hemos hablado antes de todo el tema de cambio también que es necesario, de concienciación, digamos, también personal, porque tenemos que cambiar a veces hábitos que a veces son buenos o no son tan buenos de cara a esa movilidad y a ese futuro como tal. Y en esos hábitos, por ejemplo, Ruth, ¿tú crees que esos hábitos nos llevan bien en ese tema de la seguridad? ¿O a veces el que seamos más confiados o el que nos despistemos más nos puede llevar a meternos en un pequeño lío de temas de ciberseguridad? Bueno, la verdad es que más gente de la que nos gustaría o de la que nos imaginamos, pues muchas veces resultan ser víctimas de fraude, y es que cada vez están más elaborados e intentan engañaros mejor. Y para ello pues utilizan técnicas de ingeniería social, es decir, manipulación, engaños para hacernos creer, ¿no? Generar sensaciones, emociones en nosotros que nos lleven a actuar de una manera rápida, impulsiva y no reflexionar sobre lo que nos están diciendo. Por tanto, pues aquí sí que nos queda pues ser cautos, aplicar un poco el sentido común, que como dicen a veces es el menos común de los sentidos. Esa es la parte mala. Claro, y no hacer cosas que si lo extrapolamos al mundo offline, pues no haríamos. Pensar, reflexionar y contrastar siempre lo que nos puedan estar diciendo a través de un medio digital, pues para evitar precisamente ser engañados con facilidad. Sí, yo siempre he dicho que aunque estemos en un entorno digital, los sistemas son los mismos y los sistemas, digamos, de fraude son los mismos, los de engañarnos son los mismos que en la vida real. O sea, el timo de la estampita, el tocomocho, son cosas que llevan un montón de años por ahí. Lo que pasa es que las ventajas de la digitalización son también para los cacos. Evidentemente. Es decir, que decía la automatización, la remotización, la escalabilidad, todo eso aplica para lo bueno y para lo malo. Por eso mandan millones de mails de phishing. Con que uno funcione, su coste ha sido, nulo, prácticamente inexistente. Han podido, si tuvieran que mandar cartas escritas a mano, ya te digo yo que no tendríamos tanto phishing. Sí, esa es la parte de Teo Mala también, que les facilitamos su labor. Aunque también ellos ahí, por ejemplo, lo hemos dicho ahora, mandar miles de correos no tiene un coste visible, pero luego internamente sí tiene un coste, porque al final son horas de ordenador o horas de máquina, es un consumo energético que ellos en general, el coste que pagamos es nulo, por decirlo así, mientras que ellos llegan a cualquier sitio y pueden llegar a cualquier entorno. Entonces, yo creo que como prevención primera hay que tener al menos la misma prevención que tenemos en el mundo real. Si tú ves a alguien que no te gusta el aspecto, que te están observando, lo que sea, tú te pones rápidamente, te mosqueas, por decirlo así, en cualquier sitio. Mientras que si estás en el entorno digital, claro, como no ves que te miren por encima del hombro, ni que te estén mirando al lado, no es más difícil identificarlo. Además, como decía Ruth, es que cada vez engañan mejor y son más sofisticados. Sí. Está claro. Además aprovechan los momentos. Por ejemplo, yo recuerdo hace poco tiempo en la puentes que ha habido, como el puente de Mayo o la Semana Santa, que han aprovechado justamente el momento que te estás tú moviendo para hacer, o el tema de elecciones. Te mandan siempre cosas que son más o menos acordes al momento de tiempo temporal en el que estás viviendo, con lo cual la gente pues cree que aquello es más real, evidentemente, ¿no? Efectivamente, sí. Como estáis diciendo, vamos, de manera totalmente correctísima, pues están evolucionando y además es que siempre van a intentar atacarnos, ¿no? Esa vulnerabilidad en momentos específicos en los que, bueno, sea más fácil engañarnos. Ahora, por ejemplo, estamos inmersos en la campaña de la renta, pues los ciberdelincuentes que son muy listos, ¿con qué correos van a intentar engañarnos? Pues con aquellos que hacen alusión pues a que tienes una deuda pendiente por saldar con Hacienda, o que tienen una devolución pendiente y que accedas a un enlace para poder recuperarla. Bueno, todos esos temas que, como decía, apelan a los sentimientos, a las emociones de las personas y que en momentos concretos, de una manera mucho más intensa, pues van a ser los que van a aprovechar. Bueno, pues ya entramos en la última ronda, estamos ya acabando el programa. Ha sido un placer estar hoy, que estuvierais todos aquí con nosotros, aquí en la UNED, en la radio de la UNED. Un último comentario, ¿hacia dónde ves, Daniela? Empezamos por Daniela, luego vamos Ruth si quieres, Javier, Elena y acabo yo. ¿Hacia dónde crees que vamos en este tema de la transformación digital? Y hacia dónde debería también haber un empujón a lo mejor de las instituciones públicas o de las administraciones privadas o las instituciones o las empresas en que tengamos que ir en ese aspecto que sea más, que nos pueda interesar más a todos el ir en esa línea que nos quieren llevar, por decirlo así, en este caso desde la Unión Europea o desde el gobierno español. Bueno, empiezo con la última porque me gusta esa parte. Me parece que nos está haciendo un poco de falta es pensar no tanto a nivel de ciudad, sino a nivel de zona rural.
Creo que ya estamos trabajando bastante en el tema a nivel de ciudad, pero las zonas rurales son un tema muy álgido y en España lo podemos sentir. Entonces me parece que ahí es importante empezar a tener el foco en la parte de transformación digital, de la integración de soluciones tecnológicas que hemos venido desarrollando en estas zonas. Conocemos que son zonas con infraestructuras limitadas, con distancias extensas, pero que aquí podemos promocionar muchos servicios y que podemos promocionar, por ejemplo, también el tema del turismo y no dejarlos como unas zonas aisladas prácticamente. Aquí nos falta la conectividad mejorada, que es el tema que hoy en día nos da digitalización y nos da en el tema de movilidad, de transporte, digitalización en los servicios, educación digital, porque cuando yo hablo, por ejemplo, de seguridad vial, también estoy hablando desde el tema de educación. Entonces, digamos que el tema de las zonas rurales me parece que es muy importante tocarlo desde el área, desde esta área. Sí, siempre se parece que se nos olvida siempre ahí detrás. Sí, se nos olvida y es una parte muy importante, muy compleja y que lo dejamos casi de última. Perfecto. Eso por ese lado, y por el lado que hacia qué vamos directamente a una mayor inclusión digital, obviamente mayor conectividad. Estamos hoy en el día con el tema de la automatización y la robótica que ya están entrando en esta área del transporte. Estamos con un tema de expansión en el área del espacio de datos en 10 topics que hay aproximadamente hoy en día, pero que aquí al 2030 tendremos ya 100, lo que vamos a involucrar desde, por ejemplo, transporte y salud, transporte, turismo y otro, a un nexus de topics que siempre va a estar la movilidad incluida. Tenemos la parte de infraestructuras inteligentes que vamos para allá y obviamente lo que es la participación ciudadana, que no la vamos a dejar atrás desde el área digital y su importancia aquí. Entonces que vamos para muchas cosas importantes, todo va a ser un cambio muy rápido, como el ChatGPT que está cambiando hoy en día en menos de un año, así vamos nosotros. Estamos casi siguiendo un poco con la lengua afuera, ¿no? Sí, Perfecto. Yo creo que vamos así y vamos para más. Pues eso es lo que pienso. Por mi parte, poner el foco yo creo que en 2 puntos muy importantes en relación a la ciberseguridad. Por un lado, pues fomentar por parte de las distintas empresas el uso de tecnologías que sean seguras por defecto, ¿no? Que por lo menos lleven el concepto de ciberseguridad integrado desde sus primeras fases de desarrollo, para así minimizar las posibles vulnerabilidades que puedan ir apareciendo a lo largo del tiempo. Y por el otro lado, también prestar todo el soporte, formación, concienciación a los usuarios que vayan a hacer uso, ¿no? Esa capacitación para que lo hagan de manera segura, que sepan cuáles son las configuraciones más relevantes de aquella tecnología que vayan a utilizar, y de esta manera también reduciremos las probabilidades de que sean víctimas de fraudes, de que hagan un uso inseguro por no tener control de esa tecnología o de esos dispositivos que están a su alcance y que, bueno, están creadas pues para mejorar su empresa, su calidad de vida en función del uso que se vaya a dar, pero que la ciberseguridad debe estar en primer lugar, al igual que otras prioridades que pueda tener un proyecto o una tecnología que se ponga en marcha. Sí, eso es fundamental, que esa seguridad por defecto nos proteja a todos. Javier. Sí, resaltar el valor que tiene la digitalización, no solamente para optimizar el transporte, sino para mejorar su sostenibilidad, ¿no? Ese efecto que hacen que puedas reducir el número de recorridos y que puedas medir todo es clave. Pensemos que el transporte es físico, y como físico pues que consume energía, ¿no? Los conceptos puramente digitales pues tienen otra aproximación, y por lo tanto todo lo que se invierta en transporte va a generar una eficiencia relacionada con ese futuro verde que estaba comentando antes Daniela. Pues muchas gracias, Elena. Pues nada, el tiempo ha volado, una pena, porque podríamos estar hablando horas. Hemos abierto un montón de melones súper interesantes. Yo no sé, por dejar un titular o una reflexión, ¿no? Que la conectividad es la clave, ¿no? Es el motor que impulsa la eficiencia, la sostenibilidad y todo esto relacionado con la experiencia del usuario en el transporte, ¿no? Que es lo que... Sí. Pues perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Gracias en este caso a la UNED y también en este caso a los proyectos del Ministerio de Transportes por apoyarnos en estas iniciativas, y nos seguimos viendo por aquí por la radio de la UNED en cualquier momento, y que tengan un buen seguir el transporte y seguir nuestra vida como tal. Venga, un saludo.
Antes de terminar, recordamos a quienes nos sigan por nuestro canal de internet que tienen toda la información sobre los cursos en el link que facilitamos junto al programa. La serie de programas de radio sobre género e igualdad, producida por el Centro de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, está dedicada a este curso a las mujeres y el primer sector, en el mundo rural o en espacios urbanos. En esta nueva entrega vamos a conocer un proyecto de emprendimiento rural que apuesta por el ecoturismo, la agricultura sostenible y el compromiso medioambiental. Se trata de Granja Monte Holiday. Es un proyecto de ecoturismo en la Sierra Norte de Madrid impulsado por Rocío, una apasionada por el campo y la naturaleza, con intensas y enriquecedoras vivencias que enseguida nos va a relatar. Un bagaje que le ha servido de base para lanzarse al mundo del emprendimiento rural. Ya nos está escuchando Rocío Orihuela, que es emprendedora rural de la Sierra Norte de Madrid. Rocío, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme al programa. Rocío, lo primero que te quería preguntar, por hacer un poquito de historia y de introducir el programa, es ¿cuál es tu formación y tus áreas de conocimiento? Vale, pues yo soy de formación bióloga. Además también estudié un máster, ¿no?, en estudios avanzados de flora y fauna, y soy también técnico superior en información y comercialización turística. Pero bueno, entre otras, porque a mí algo que me encanta es estudiar y aprender, con lo cual he estudiado un montón de otras cosas. Además de esto, pues que la naturaleza y el medio ambiente también me gustan mucho y la salud femenina, entonces también estoy formada como educadora y terapeuta menstrual. Aparte de toda esta formación de la que nos estás hablando, tienes una experiencia internacional que, bueno, tras completar la universidad estuviste en Francia, en Ecuador, que creo que todo esto influyó mucho en todo lo que vamos a comentar ahora y ha venido después, ¿no? Sí, cuando acabé mi carrera de bióloga, pues decidí irme a los Alpes franceses durante un año, pues porque yo quería aprender francés, ¿no? Aunque en verdad yo creo que fue más una excusa porque para poder escalar en todas esas montañas que salían en los libros de mis ídolos, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a Francia a aprender francés y de paso pues escalo. Y nada, viví ahí un año a los pies del Mont Blanc, escalé en hielo, caminé por glaciares y bueno, y aprendí algo de francés también. Y luego regresé a España y hice un máster en León. Después de esto, pues en León lo que pasa es que, bueno, en León y en otras partes de España trabajaba casi siempre en temas de hostelería. Y bueno, tenía un sueño que siempre había sido ir a Latinoamérica y poder trabajar de bióloga y decidí lanzarme. También en esa época mi hermano estaba en Ecuador, entonces decidí ir para allá. Mi hermano trabajaba en temas de aves, allí estudios científicos de aves y me fui para Ecuador y estuve pues trabajando con él una temporada en proyectos de investigación científica, en manglares, en el bosque seco, en la Amazonía. Y luego encontré un trabajo como coordinadora de una finca de 500 hectáreas, coordinaba a los voluntarios, era una finca de agricultura orgánica, que bueno, ahí está un poco quizá el comienzo, ¿no?, de lo que vino después. También allí fue donde conocí a mi pareja, en esa finca. Cuando nosotros terminamos de trabajar en esa finca, un año después, estuvimos viajando por Ecuador unos meses, recorriendo con la mochila diferentes paisajes, diferentes fincas agrícolas también en las que trabajamos de voluntarios. Y bueno, fue una experiencia inolvidable. Entonces, es bastante posible que esa experiencia, bueno, fuera el inicio, ¿no?, la semilla donde empezamos a pensar qué es lo que nos gustaría hacer aquí en España. También te digo que yo no estoy segura de si esto me influyó a hacer lo que hago o es que hice estas cosas porque me apasiona vivir en el campo, la naturaleza, los lugares con poquita gente, no sé, yo siempre he querido hacer algo así, ¿sabes? Bueno, pues tras estas vivencias muy intensas, como nos estás contando, regresaste a España, te trasladaste de Cádiz en un primer momento a Madrid. Bueno, ¿por qué elegiste Madrid y en concreto la Sierra Norte y ya te orientaste en el mundo rural? ¿Por qué lo elegiste? A ver, yo originalmente nací en Elche, en Alicante, ¿vale?
Pero bueno, siempre he viajado mucho, me ha gustado vivir en diferentes sitios, como ya te he dicho, he estado en Ecuador, en León, en Francia. Entonces, yo no sé si yo elegí el mundo rural o es que el mundo rural me eligió a mí, porque yo nací, yo me crié y viví en un campo. Nosotros teníamos una pequeña granjita con animales, con huertas, comíamos de nuestra huerta. Mi padre es un apasionado del huerto y de la naturaleza, entonces siempre hemos vivido en el medio rural, ¿no? Entonces para mí no me imaginaba la vida fuera del mundo rural, no me imaginaba viviendo en una ciudad, más allá de pequeñas temporadas, pues cuando hice el máster en León o cuando estudié en Alicante en la universidad, pero no de seguido, ¿no? Entonces, bueno, el mundo rural lo tenía clarísimo, ¿vale? Entonces, ¿por qué me fui a la Sierra Norte de Madrid? Pues te cuento que cuando regresé de Ecuador, estuve 3 años y medio allí. Encontré un trabajo en Tarifa, en un pueblito pequeño de Tarifa, en Taivilla, como vigilante ambiental en los aerogeneradores. Estuvimos allí durante 1 año mientras Diego conseguía su documentación, Diego mi pareja. Entonces, nosotros siempre habíamos querido vivir en un pueblito y a mí me gustaba mucho la zona de León, sinceramente la montaña de León, porque como había hecho allí mi máster y tal, la conocía, me encantaban ese tipo de pueblos. Entonces empezamos a escribir a todo tipo de proyectos, ¿no?, que trabajaban con temas de repoblación. Y uno de esos fue Proyecto Arraigo, entre otros, porque es cierto que había muchos y escribimos a muchos de ellos preguntando a ver si había opciones de mudarnos a un pueblo. Entonces, en 2019 o a principios de 2020, no estoy segura, Proyecto Arraigo nos contactó poquito después de irnos a vivir a Andalucía y nos dijo que había un pueblo que se llamaba La Iruela que estaba interesado en nuestro perfil. Nosotros, la verdad es que no conocíamos esta zona, pero bueno, empezamos a ver fotos y nos gustó mucho. A mí se me dio la sensación de que sí que se parecía mucho a esos pueblos que me gustaban tanto en León, ¿no? Entonces, tuvimos una entrevista online con el que en ese momento era el alcalde del pueblo y con los representantes del Proyecto Arraigo y empezamos pues como a conversar. Ellos en La Iruela estaban buscando un perfil de emprendedores que tuvieran ganas de trabajar, que tuvieran ganas de hacer pueblo y bueno, encajábamos bastante bien porque bueno, yo era bióloga, mi marido es agricultor de toda la vida también. Pero nosotros, claro, lo que les comentamos es que no podíamos mudarnos sin tener alguna opción de alguno de los dos tener un trabajo para luego poder emprender, ¿no? Entonces, bueno, pasamos como casi todo 2020 conversando, llegó la pandemia, se paralizó un poco la cosa y en octubre de ese año nos dijeron que había la posibilidad de que hubiera un trabajo para Diego. Así que decidimos arriesgarnos y venirnos para acá, sin más. Nos gustó mucho y, conocimos el pueblo, no lo pensamos mucho y ese mismo mes ya nos mudamos. Pasamos 3 años ahí en La Iruela y luego hace un tiempito nos mudamos a Pradena del Rincón, un pueblo que está un poquito más cerca de la autovía, de la A1. Y en esta localidad, en La Iruela, ahí es donde iniciaste algunos proyectos de emprendimiento. Háblanos de ellos. Pues mira, cuando estuvimos en La Iruela, hicimos algunas rutas turísticas, también trabajos de jardinería y agricultura, también cultivamos, hablo en plural porque casi siempre estas cosas, algunas cosas las he hecho yo sola y otras cosas pues con mi pareja, ¿no? Entonces cultivábamos patata, cultivábamos judión también, intentamos poner en marcha un grupo de consumo, me hice cargo del nuevo pluviómetro, instalamos un pluviómetro con el AEMET, y le instaló el AEMET, ¿no? Pero yo me hice cargo de él y luego hasta intentamos montar una cooperativa, ¿no? Con otros vecinos. Pero bueno, para poder trabajar pues temas, pues el molino harinero, la agricultura, las visitas. Pero bueno, por unas causas o por otras de la vida de cada uno de los miembros de la cooperativa, que a veces no es sencillo, pues el proyecto no pudo salir adelante y se disolvió sin llegar siquiera a haberse realizado alguna actividad, más allá de poner en marcha la cooperativa. Y es en esa época cuando entras en contacto con la Mancomunidad y con un grupo de emprendedoras que da lugar a la creación de una red de mujeres emprendedoras. Háblanos un poco también de ese proceso y de esta red. Bueno, pues mira, la red de mujeres emprendedoras, la verdad es que es un súper apoyo. Todo empezó cuando yo estaba en La Iruela y quería emprender, pues desde el ayuntamiento me pusieron en contacto con la Mancomunidad.
Nada, en la mancomunidad pues había un grupo de mujeres, estaban haciendo como un grupito de mujeres emprendedoras y empezamos haciendo como un cartelito para una publicación local, como publicitando pues nuestros emprendimientos, lo que hacíamos. Yo en ese momento pues publicitaba mis rutas turísticas, las visitas guiadas y todo eso. Entonces, bueno, después de esta publicación, las mujeres que habíamos participado seguimos teniendo contacto, empezamos a pensar en ir juntas a ferias, a hacer eventos juntas, a tener reuniones. Y de ahí, como de una manera muy orgánica, pensamos en asociarnos, hacer una asociación, ¿no? Que ya como que se separó un poquito de la mancomunidad, más que nada porque empezamos a hacer muchísimas cosas, ¿no? O sea, diferentes. Y pensamos en asociarnos, ¿no? Y decidimos hacerlo. Y de ahí nació RIE, que le decimos, que es la Red Impulsa Emprendedoras de la Sierra Norte de Madrid. Eso fue también en 2020, sería 2020, noviembre de 2020 más o menos. La red de mujeres emprendedoras de aquí de la Sierra Norte lo que pretende es como visibilizar, ¿no? A cada una de las emprendedoras, es como su primer objetivo, es visibilizar a cada una de las emprendedoras que forman parte de la red. Y bueno, además la propia red, dentro de ella se crean sinergias muy bonitas entre emprendedoras, hay mucho apoyo también, muchas veces es una forma de no sentirte sola, porque cuando estás emprendiendo y te enfrentas a trámites burocráticos, a trabas a veces en el camino que no sabes solucionar porque no tienes experiencia, o cosas tan sencillas como hacer una factura, ¿no? Pues es muy chulo poder tener un grupo de mujeres ahí a las que les puedes consultar, a las que les puedes preguntar, con las que nos reunimos. No sé, creo que la red es una parte fundamental del emprendimiento. Ya en 2021 llega a tu vida la granja Monte Holiday, primero como trabajadora, también junto a tu marido, y después ya os hacéis cargo de ella. ¿Cómo surgió esta oportunidad? Bueno, pues en el verano de 2021, a través de un conocido común, me dicen que están buscando a alguien en esta granja, ¿no? Y yo presento mi currículum, hago la entrevista, les gusto y me quedo aquí todo el verano. Me dedicaba a hacer las visitas guiadas, son visitas teatralizadas. Entonces hacíamos las visitas teatralizadas, ayudaba en el huerto, con los animales. Y bueno, pasé el verano aquí, el lugar es impresionante, así que como no quedarse enamorada. Las vistas en la montaña son como de película, es precioso. Y bueno, pasé el verano, terminó mi contrato y bien, todo quedó ahí. Y este verano, pues mi pareja, pues es lo mismo, he hecho el currículum, trabajo como parte del equipo de mantenimiento del camping y también de la granja, y a partir de aquí pues nos plantearon si nos apetecía hacernos cargo de ella, y la verdad es que no tuvimos mucho que pensar, porque siempre ha sido nuestro sueño poder trabajar y vivir de la agricultura, la ganadería, del mundo de la granja y de lo rural, así que no nos lo pensamos mucho, nos lanzamos. Y háblanos un poco del modelo de negocio de la granja. ¿Qué ofrece? ¿A qué público va dirigido? ¿Y cómo lo tenéis organizado? Vale. Bueno, pues la granja Monte Holiday es una granja pequeñita en la que tenemos ovejas, tenemos cabras, cerdos, gallinas, conejitos, patos, ¿no? Y además también tenemos un huerto pequeñito que lo trabajamos en ecológico. Incluso dentro de la granja hay una casita que está ambientada un poco en los años 50, más o menos, ¿no? Bueno, más o menos con cositas antiguas. Y nada, nuestra actividad estrella son las visitas teatralizadas que se realizan todos los fines de semana, los sábados y los domingos. Y duran 1 hora y media, más o menos. En el periodo de vacaciones escolares también realizamos estas visitas entre semanas. Además de las visitas teatralizadas, en las que las niñas y los niños dan de comer a los animales y aprenden mucho sobre el huerto, ellos hacen ahí actividades, siembran, a veces depende de la época del año, ¿no? Pues sembramos o recolectamos o hacemos actividades como las de buscar los huevos. Depende un poquito de la época del año, pues hacemos unas cositas u otras, porque depende de cómo esté el huerto, de cómo estén los animales, pues podemos hacer unas cosas u otras. También impartimos talleres como puntuales, ¿no? En los que trabajamos con niñas, con niños, incluso con adultos, ¿no? Toda esta información, si os interesa o os gusta, la podéis encontrar en la agenda de la web de Monte Holiday Ecoturismo, en nuestro Instagram, que es Granja Monte Holiday, o también en la agenda de la web de la Sierra Norte de Madrid. Además de eso, este año estamos empezando a trabajar temas de team building y de responsabilidad social corporativa con diversas empresas. Con lo cual tenemos, si me dijiste que a qué tipo de público va dirigido, entonces
tenemos un público bastante variado. Es cierto que sobre todo y la mayoría es un público familiar, pero bueno, cada vez estamos diversificando más, haciendo actividades distintas y encontramos un público pues diferente al que llegar. Porque realmente en la granja se lo pasa bien todo el mundo, ¿sabes? La gente pequeña, los niños y las niñas y también la gente mayor, los adultos. A todo esto hay que sumar también que te dedicas a hacer rutas temáticas por la zona. Sí, bueno, en ocasiones puntuales, cuando puedo, como ya os he dicho, yo soy bióloga y a mí me encanta la educación ambiental, me apasiona la educación ambiental, creo que es muy importante. Entonces hago rutas por la naturaleza, que bueno, para mí casi que más que un trabajo son una diversión, ¿no? Y la Sierra Norte de aquí de Madrid tiene muchísimas posibilidades, tiene paisajes preciosos, tiene zonas de reserva protegidas, tiene ríos, cascadas, bueno, la flora y la fauna es increíble. Entonces, bueno, durante un tiempo también trabajé en el Hayedo de Montejo y yo lo recomiendo muchísimo porque es un lugar especial, incluso en invierno, porque aunque las hayas no tienen hojas, es como algo mágico. Entonces, bueno, es un trabajo que para mí es como más un gozo que un trabajo. Bien, Rocío, y a la vista de todo lo que nos estás comentando y de tu propia experiencia, ¿cómo ves el contraste entre el mundo rural y la ciudad hoy en día cuando se habla tanto de despoblación y se acumula tanta gente con sus problemas en grandes ciudades como Madrid? Claro, a mí se me hace un poco complicado contestar esta pregunta porque yo en realidad no soy objetiva, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que vivir en la ciudad como que te desconecta muchísimo, ¿no? De la tierra, del medio que te rodea y te mete como con una burbuja, ¿no? Que no es como del todo real, ¿no? Y para nada es sostenible realmente, tanto económicamente como, o sea, hablando de recursos, ¿no? Pero también emocionalmente, ¿no? La naturaleza es necesaria para nuestra salud y para nuestra salud mental. Entonces, bueno, muchas veces llegan a la granja niños que a mí me asombran, ¿no? Que no quieren tocar el barro, niños que a lo mejor durante la visita pasan con el teléfono y no están pendientes de los animales, o sobre todo, por ejemplo, que están muy desconectados en el tema de que no relacionan esas plantas o esos animales con su comida o con su alimentación, por ejemplo, que ellos compran en el supermercado, ¿no? Entonces, para mí yo creo que la base del respeto por el medio ambiente es pasar por la conexión y por el conocimiento de y esto en las ciudades no pasa. Entonces, bueno, para mí hay un abismo entre el mundo rural y la ciudad. ¿Y en estos años de trabajo has encontrado alguna barrera por el hecho de ser mujer o por el hecho de emprender en el mundo rural, un sector bastante masculinizado tradicionalmente? Pues yo creo que emprender en líneas generales en España no es algo sencillo, pero emprender en el medio rural y siendo mujer creo que sí que es pues algo más complicado, la verdad. Hay diferentes emprendimientos en el mundo rural porque no todo el mundo que emprende en lo rural emprende en agricultura y ganadería, ¿vale? Hay gente que emprende en lo rural y son coach pero viven en el mundo rural, ¿vale? Nosotros, en nuestro caso, optamos por la agricultura y la ganadería y es de lo que te puedo hablar. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, la mayoría de la normativa, de la legislación sobre agricultura y ganadería está muy dirigidas a grandes empresas y esto pues hace que haya una barrera muy grande a la hora de crecer y de poder hacer empresas pequeñitas que tienen poca capacidad y que tienen que ir creciendo poco a poco porque la legislación no les acompaña. Muchas veces hay muchos requisitos que las empresas tan pequeñitas pues no podemos cumplir, ¿sabes? En este campo en concreto, pues bueno, ser mujer sí genera un reto más, ¿no? Ya que, bueno, en líneas generales parece que tú no sabes o que tú no puedes hacer este trabajo, que generalmente o desde hace muchísimos años es considerado un trabajo de hombres, ¿no? Entonces, bueno, muchas personas, sobre todo a lo mejor hombres más mayores, porque pienso que cada vez la cosa va cambiando más y yo aquí en la sierra conozco ya muchas mujeres que se dedican a la agricultura y a la ganadería, pero sí que es verdad que hay muchos hombres más mayores que intentan decirte cómo tienes que hacer las cosas, que bueno, que te dicen cómo de mal lo estás haciendo, no sé si me explico, ¿vale? Pero sí que tienen como cierto paternalismo, ¿no? Porque tú eres mujer y tú este trabajo pues como que no lo sabes hacer, ¿no? Pero bueno, emprender en el mundo rural no tiene solo cosas en contra, también tiene cosas a favor, ¿no? Y por ejemplo, algo que yo he visto que te facilita pues es cuando el contacto con los ayuntamientos, por ejemplo, o sea, al ser municipios muy pequeñitos, de muy poca población, pues los tiempos de espera son muchísimo más cortos, ¿no? Esto en ese sentido es sencillo, aunque es cierto que cuando tienes que ir a instituciones ya más especializadas, seguramente tienes que ir a ciudades
que no están tan cerca de ti. Pero bueno, también quería remarcar que hay puntos positivos, ¿no?, de emprender en lo rural, no solo barreras. Ajá. Y en un medio como el que vives y en tu negocio, ¿cómo ves el tema de la conciliación y el cuidado de los hijos? Vale, yo en este punto tengo que decir que yo no soy madre, ¿no?, y tampoco he deseado nunca serlo, entonces lo veo desde un punto, o sea, quizá desde afuera, no realmente no lo vivo, entonces no sé cuánto puedo aportar, pero bueno, yo voy a dar mi opinión, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que bueno, de las mamás que conozco, de las familias que conozco a mi alrededor, veo que criar un hijo en el medio rural pues tiene muchas ventajas a criarlo en la ciudad. Ya te he dicho que yo no soy objetiva porque yo amo vivir en lo rural, entonces aquí en la Sierra Norte, por ejemplo, para los niños hay escuelas con metodologías vivenciales que normalmente son subvencionadas, cuando en las ciudades estas escuelas pues llegan a ser carísimas, ¿sabes? Luego los niños pueden criarse en las calles, tú puedes estar tranquila porque todo el mundo los conoce, sabes dónde están, sabes que están pues eso, respirando aire limpio, comiendo una comida saludable, no sé, yo creo que es un buen lugar para criar los niños. Pero luego, por otra parte, en el tema de la conciliación, yo no tengo ni idea de cómo se podría hacer esto teniendo un negocio a lo mejor como lo que hacemos nosotros, que dedicamos 24 horas, 7 días a la semana a trabajar con los animales y a trabajar con las plantas, porque tú los animales no puedes decidir ahora ya no, ¿sabes? Hoy me tomo el día libre, ¿vale? Entonces creo que eso, conciliarlo con la vida familiar, incluso a veces con la vida social, es difícil, ¿vale? Es bastante complicado. Quizá pasa por contratar a alguien, pero en un negocio tan chiquitito contratar a alguien normalmente no es una opción. Así que creo que todavía hay mucho que hacer en este aspecto, a pesar de que creo que criar en los rurales es mejor, es más, no sé, que criar en la ciudad. ¿Y tienes alguna mujer como referente de todo lo que has ido haciendo en estos años? Pues mira, esta pregunta me gusta mucho. Para mí, a ver, hay muchas mujeres que me inspiran. Yo cada vez que conozco a una mujer valiente y que hace lo que le gusta, sea lo que sea, o sea, no me importa si es algo que es más afín a mí o menos, pero veo que hace lo que le gusta, yo siento admiración y a mí me inspira un montón y eso me impulsa mucho a seguir adelante. O sea, sé que es lo típico, pero mi madre, mis amigas y mis compañeras de la red, yo veo esas mujeres emprendedoras que hacen tanto, ¿no? Y que luchan por lo que les gusta y a mí me inspira un montón. A lo mejor si tenemos que hablar de algún personaje público así que me haya inspirado, pues podemos decir Jane Goodall, la primatóloga Jane Goodall. A mí pues siempre ha sido una mujer con la que me he sentido pues vinculada y a la que no me importaría parecerme, la verdad. Volvemos a tu proyecto actual. ¿Qué valor añadido crees que aporta al entorno en el que estás? Pues mira, yo creo que bueno, como ya os he dicho antes, para conservar hay que conocer y hay que aprender a respetar. Entonces yo creo que nuestro proyecto trabaja mucho visibilizando pues eso, un gran número de personas, porque por suerte por aquí pasa mucha gente, un espacio tan necesario como una granja y educa a los niños, a los adultos, pero mediante la diversión, ¿sabes? De una forma positiva, ¿vale? Estos niños son los que son nuestro futuro, así que pues creo que es algo importante, ¿no? Además, creo que le damos, eso, como os digo, una visión positiva de lo que es el campo, la conservación, y yo creo que esto es importante, ¿no? Porque muchas veces como que mostramos los cambios como que de una manera así muy negativa, vemos la crisis ecosocial, el cambio climático, ¿no? Y nosotros lo que queremos es hacer una visión positiva, demostrar que hay ya mucha gente que está trabajando para que todo esto cambie y podamos vivir de manera sostenible. Y yo creo que eso es el valor añadido que nosotros aportamos realmente al entorno. Tenemos que ir concluyendo. Te quería preguntar por tus próximos proyectos. Yo tengo tantas cosas en la cabeza, pero bueno, en relación a la granja, a mí me encantaría que pudiéramos darle forma a temas como impartir formaciones de más larga duración, también a la producción innovadora de vegetales con herramientas basadas en la permacultura, reproducción de razas autóctonas. Hay muchos proyectos que a mí me encantaría llevar a cabo aquí en la granja, incluso investigación a ser posible. Y luego de manera personal, pues como ya os he dicho, a mí me encanta la educación y la terapia menstrual y me encantaría poder profundizar en esto. Quiero que esto esté en mi vida, hacer terapia individualizada y seguir dando talleres porque es algo que me encanta.
Y ya en el último minuto, ¿qué recomendaciones le darías desde tu experiencia a cualquier mujer que se plantee emprender en el medio rural? Yo para mí que se lance, o sea, que se lance, que tenga paciencia, eso sí, y que disfrute todos los momentos bonitos que hay, porque, bueno, porque hay momentos duros, pero también hay momentos bonitos y yo creo que hay que lanzarse a hacer lo que a una le gusta. Y bueno, y algo que sí que es súper importante, yo creo, y que a mí por lo menos me ha servido muchísimo y me ha impulsado un montón, es tener una red de apoyo como lo que nosotras tenemos aquí, que es una red de mujeres emprendedoras. Para mí eso creo que es esencial, te ayuda tanto anímicamente como como he dicho antes, como en temas de conocimiento. Así que bueno, que aprovechen todas las oportunidades posibles también para crear red y que asistan a todos los eventos, que conozcan a todas las personas que puedan a la hora de emprender, porque así es como se generan las oportunidades y te llenas de posibilidades. Pues Rocío Orihuela, emprendedora rural de la Sierra Norte de Madrid. Muchas gracias por acercarnos a tu mundo y por compartir con nosotros tus experiencias, y te damos también la enhorabuena por todo lo que haces. Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias por haberme invitado. Sin distancias, la UNED en Radio 3.